¿ok? Y podemos tener certeza plena de que así va a ser. De hecho, curiosamente, en este versículo 151, la palabra verdad viene del hebreo emet o emet, que el significado literal de esta palabra es estabilidad y figurativamente se le traduce como ciertamente o como verdad. Entonces vemos como que el hecho de que haya verdad está de la mano con que haya estabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿Duda? ¿No? Ahora, ¿en qué más es inmutable? En su voluntad y propósito. Dice Charnock, cualquier cambio que pudiera haber en su voluntad, en su propósito, implicaría que Dios sería enemigo de sí mismo, pues implicaría cambiar lo que ha determinado antes. ¿Sí? Pero eso no puede ser. Dios no va a cambiar su voluntad. Su conocimiento, su voluntad, su poder están en perfecta armonía y son la causa de todas las cosas, no el efecto. ¿Sí? Es decir, lo que Él conoce, lo que Él desea y lo que Él hace, todo está en perfecta armonía. No es como nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos hablando de la tentación que algo queremos pero hacemos otra cosa con nuestros miembros? No. Dios no es así. Dios está en perfecto equilibrio en todos estos atributos y todos ellos conjuntamente actúan para hacerlo realidad. Son la causa de todas las cosas. Y como son la causa de todas las cosas, esas cosas como son, esa realidad como fue decretada, como es hecha y como es lograda, no va a cambiar. ¿Ok? Lo que decreta, sucede. Por eso podemos hablar de el decreto de Dios, no los decretos. Salmo 33, 11. Si se fijan, van muy relacionados con algunos algunos versículos que vimos al hablar de la soberanía. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, por eso vemos esa estabilidad. Permanecen para siempre, sí, habla de eternidad, pero habla de permanencia, habla de estabilidad, habla de que no va a haber cambio, ¿ok? Entonces, es por ello que su voluntad y su propósito son igualmente inalterables. Job 23, 13 lo reitera. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dice Paul Washer, justamente que su inmutabilidad no solo está en su soberanía, no solo está en su perfección, sino también está en su poder, porque finalmente lo que hace, lo que decreta, lo va a hacer. Nadie lo puede impedir. Y por ende, no puede haber cambios, no va a haber corrección. ¿Se acuerdan cuando vimos la posición clásica de la soberanía respecto al ateísmo abierto, arminianismo, molinismo? Justamente la posición clásica es esta. No hay cambio, porque Dios es soberano, es todopoderoso, es perfecto y lo ha decretado todo. ¿Ok? Además debemos de considerar algo. A diferencia del hombre, no hay razón para que Dios modifique algo. Un hombre puede cambiar su opinión, un hombre puede cambiar su voluntad, pero ¿por qué generalmente lo hace? ¿Por qué llegamos a cambiar nosotros de nuestra opinión, de algo que pensábamos o de algo que nosotros queríamos hacer? Muy sencillo, porque nos faltó previsión, es decir, no sabíamos todo lo que iba a ocurrir, cambian las circunstancias y entonces tenemos que cambiar de opinión o cambiar nuestra voluntad. O también por falta de poder. No tenemos el poder para determinar todo lo que ha de pasar. Nosotros queríamos embarazarnos hace 2 años, no llegó. Gloria a Dios, llegó en el momento perfecto de Dios. Pero que tuvimos que hacer cambiar nuestra voluntad y esperar, porque no estaba en nuestro poder. ¿Sí? Otra cosa, por la inestabilidad, es decir, nuestras emociones. Hace poco discutía con un hermano que me comentaba que algún autor decía que Dios no tiene emociones, porque en la confesión de fe de nuestra iglesia, de confesión bautista de fe, dice que Dios no tiene pasiones. Pasiones y emociones no son lo mismo. Las pasiones son las emociones descontroladas. Esas son las que nosotros vivimos. Dios sí tiene emociones, no tiene pasiones, pero están en perfecto equilibrio. Pero nosotros sí. Entonces de repente amanecemos de buenas, otras veces amanecemos de malas. Cambiamos. Generalmente más las hormonas, no digo a qué género le aplican más, pero lo dejo al criterio de cada quien. Pero pasa. Finalmente todos somos afectados por ello. Pero hay cambios. ¿Queda claro?
¿Qué pasa con Dios? Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Dios es omnipotente. Por ende, nunca va a necesitar corregir. Por eso podemos hablar en Hebreos 6:17, yo se los leo, de algo que dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Su consejo es inmutable, su decreto es inmutable. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, y como es omnisciente, no va a errar, no va a cometer ningún error. Y además, como es omnipotente, es capaz de llevar todo lo que ha decretado, lo va a llevar a cabo. ¿Queda claro? Por eso van de la mano, insisto, varios atributos a la vez. Y justamente por esto, porque su voluntad y su propósito son inmutables, es que Jesucristo dijo esto. Lucas 21:33. Sí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su verdad es eterna, su voluntad que finalmente está plasmada en la palabra, su conocimiento que está plasmado, no pasará. Es decir, no va a cambiar, es inmutable. Ahora, surge esta pregunta. ¿La inmutabilidad de Dios limita su libertad para poder actuar? No. No, ¿por qué? Pues son distintas cosas. El poder actuar es algo que Él sabe cómo hacerlo y tiene los elementos para hacerlo, ¿no? Exacto. Yo creo, no. No estamos limitando a Dios, no lo estamos poniendo en una caja, como algunos llegan a pensar. No, lo que pasa, como dice Charnock, Dios es libremente inmutable. Es decir, Él por su propia libertad, como no está condicionado ni sujeto a nada, libremente es inmutable. No desea cambiar. Es más, no tiene la necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque como Él mismo lo dice, Él es la suma de la perfección. ¿Correcto? Otra cosa, cuando lo vi, este punto, yo dije, no, es que están hablando de omnipresencia. Pero no, lo que pasa es que aquí van a ver cómo el hecho de que Dios no cambia de lugar está totalmente entrelazado con la omnipresencia. Es sencillo, Él es omnipresente, Él está en todas partes, por ende, no cambia de lugar, ¿ok? Si tuviera que moverse, implicaría un cambio de lugar. No lo necesita, Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Está en todos lados. Dice Paul Washer, entre paréntesis, ¿no? No es que Dios no está en el infierno. No, lo que pasa es que está ahí con toda su ira contra el pecado y el pecador, consecuentemente. Dios está. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Entonces Él no cambia de lugar. Entonces la Biblia se contradice, porque la Biblia dice que Jehová descendió en Génesis 11:5, o Santiago 4:8 dice que Él se acercará a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos términos? De descender, de acercarse. Lo mismo que hemos manifestado a lo largo de varios atributos, antropomorfismos. No es un cambio de lugar, simple y sencillamente está hablando de que la influencia especial de Dios a través de su espíritu está en determinado lugar o en una determinada persona. ¿Queda clara la diferencia? No es un cambio de lugar, no está moviéndose Dios en estricto sentido, pero su influencia está descendiendo para actuar ahí, o está acercándose a nosotros para que nosotros lo podamos hablar con Él. ¿Queda claro? Como el ejemplo que daba Juan Manuel Vaz, ¿no? De un accidente. Ajá. Que dice, le llaman accidente, pero no es accidente, dice. No hay accidentes. Porque eso es planeado por Dios. Exactamente. Porque Él no pestañea. No hay accidentes. Hay un ejemplo muy bueno. Dicen, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con estos días tan gélidos que hemos tenido? Y un rayito de sol y decimos, ya entró el sol en la casa.
¿Entró el sol en la casa? No. Es una forma de hablar. El sol no entró, su luz entró. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de que Dios se acercó, descendió. ¿Queda claro? Packer, hablando del carácter de Dios, dice: el carácter de Dios es hoy y lo será siempre, exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Así como Dios se relacionó con personas, por eso se relaciona con nosotros. No conocemos a un Dios abstracto, a un Dios indiferente de su creación que está lejano, sino que actuó, que respondió a ciertas conductas de las personas, a ciertas actitudes, y sabemos que su carácter no va a cambiar. ¿Queda claro? Ayer le preguntaba eso a César, que si Dios, bueno, es el mismo, pero Él va a actuar conforme actuó en el Antiguo Testamento, va a actuar en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Sí? Ayer le pregunté a eso. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Quien se salvó en el Antiguo Testamento fue por gracia y a través del anuncio de la promesa de Jesucristo. Es exactamente lo mismo. Es fe. Y es la gracia operando de Dios. ¿Ok? O sea, Dios te da esa fe. Sí, claro. Totalmente. Todo te lo da Dios. Todo proviene de Dios. Para que el hombre no se gloríe. ¿Sí? Perdón, Sí. pero por ejemplo, y los que se van a ir al infierno, los que nos vamos a ir al infierno y Ay, todo, no. ¿en dónde estaría el sentido de habernos creado o de haber creado seres que no le van a dar su gracia? Si nos van a ir al infierno. Mira, lo vimos, no voy a tocar ahorita los versículos concretos porque sería muy largo, pero Dios hizo así las cosas en un perfecto orden, en una perfecta justicia y en una perfecta armonía. Y el hombre pecó. Ajá. Muchas veces nos pudiera parecer cruel. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy manejando aquí al lado del parque, ajá, voy a una determinada velocidad y de repente sale una ardilla y no la veo y la aplasto. ¿Ok? Y me voy. Es más, ni me di cuenta. Y se murió la ardilla. ¿Qué pasa si yo voy a la misma velocidad, en el mismo lugar, y en lugar de una ardilla, atropello y mato a una persona? Mi acción fue exactamente la misma, ¿estás de acuerdo? Sí. Exactamente la misma. No hubo ninguna diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? El ser que sufrió la ofensa. Cuando un Dios eterno es ofendido, el castigo eterno es la recompensa. ¿Por qué nos creó? La realidad, de hecho lo vimos en el estudio pasado, es Dios iba a manifestar su gracia. ¿Cómo íbamos a manifestar su gracia? ¿Cómo íbamos a ver su gracia si no hubiera un pecado? Entonces, ¿Él hizo a la gente pecar? No, la gente pecó voluntariamente. Y voluntariamente se van al infierno. Porque dice Jesús, quien se acerca a mí, yo no le echo fuera. Pero el hombre voluntariamente rechaza a Dios. Simple y sencillamente es consecuencia de un Dios santo, de un Dios justo. Lo leímos hace rato. Dios nunca va a dar por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es que somos salvos? Porque el castigo recayó sobre su Hijo. Dios, soberana y justamente, pudo habernos mandado a todos al infierno y no hubiera cometido ninguna injusticia, porque libremente lo rechazamos. Pero hoy conocemos su gracia y su amor, porque sin merecerlo, siendo sus enemigos, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio gracia y nos salva. ¿Ok? Yo quise hablar de Dios con alguna persona en la semana y me dijo, yo no me meto en religiones ni en política. Eso es rechazar a Dios. Eso es rechazar a Dios. Igual también porque tienen un concepto erróneo de Dios, obviamente. Y de religión. Ajá, y muy arraigadas las tradiciones, ¿no? Lo que nos enseñaron. Sí. Que no queremos soltar. Sí. Sí, de hecho quiero prepararles esa reflexión acerca del carismatismo. A ver si me da tiempo, pero porque creo que es bastante útil de ver cómo estamos tan arraigados en lo que nos han enseñado, en lo que nos han dicho y centrados tan en nuestro yo,